Señora, continuamos aquí en un 2x1 Express. Tenemos un plato fuerte hoy con Franklin Vázquez, economista MIPYME. Ujú. Buenos días, don Franklin. Me gusta ese concepto, economista MIPYMES. Soy Sí, yo bien. es economista, ¿verdad? Que es amplio con todo, pero a nosotros nos gusta porque este programa está como enfocado al pueblo en general, al consumidor, pero también a las MIPYMES, que es un segmento muy amplio de la población y que usted es un experto, así que ya eso, olvídese, es economista experto en MIPYMES. ¿Cómo podemos definir ese término así, en conjunto, así, economista MIPYME? No, es simplemente el estudio, análisis, investigación sobre todo lo relacionado a la micro, pequeña y mediana empresa, incluyendo temas de financiamiento, incluyendo temas de gestión, que es una parte importante, incluyendo Emprendedurismo. temas de comportamiento, incluyendo temas de cómo la gente se inicia, cómo emprende una microempresa, cómo emprende una pequeña empresa, cómo emprende una mediana empresa, cómo se da ese proceso de crecimiento de los negocios en un país pobre como la República Dominicana, las políticas públicas que van dirigidas a fomentar y promover a ese sector. Es decir, es un amplio abanico de cosas y de temas vinculados a las MIPYMES. Franklin, en los barrios, tal vez, tal vez usted que pertenece a una clase media alta o alta, no lo sabe, pero en los barrios existen lo que se llaman los ANES, pero también las compraventas, existen los amigos solidarios y muchas MIPYMES de los barrios son desarrolladas a través de precisamente de eso, de esa metodología un poquito cara, pero que se usa mucho. ¿Cuál es la situación para una MIPYME obtener préstamos en este momento? Yo creo que tú vinculaste ahí varias cosas. Tú vinculaste el tema de los ANES con el tema de los prestamistas usureros, con el tema del financiamiento, y yo lo quiero separar. Lo primero es que los ANES es un elemento para el ahorro, es decir, la gente lo utiliza para el ahorro, pero que al final se convierte en un financiamiento. Porque ¿cuál es el concepto? Que decía mi mamá siempre, el que ahorra siempre tiene. Claro. Es decir, cuando tú ahorras, ¿qué es lo que estás haciendo? Es estableciendo un fondo para cuando tú tengas alguna necesidad. Sí. Y esa necesidad puede ser tuya o de la propia empresa. Sí. El problema aquí es en el país que el concepto de ahorro no está muy vinculado a la mente de la gente, porque la gente tiene un concepto del gasto. Obviamente hay un efecto de demostración también, gente que ha vivido en Estados Unidos y en los Estados Unidos, específicamente los dominicanos en la urbe, tienen un concepto del gasto muy enraizado que de alguna manera se copia acá, pero el tema del financiamiento, mira, por años hemos venido estudiando, hemos venido analizando, porque tú tienes dos modalidades en este caso, cómo las MIPYMES obtienen financiamiento del sistema financiero nacional. Yo creo que en los últimos años ha sido de alguna manera favorecida por una disminución de las tasas de interés. Eso es importante. Ahora, no así del acceso, porque hay un pecado original en términos de lo que es el acceso de las MIPYMES al financiamiento. ¿Y cuál es? Las garantías. Nosotros tenemos un tema de garantía porque inicialmente tenemos un problema de titulación que los gobiernos lo han ido resolviendo. ¿Y cuál es el tema de la titulación? Que tú tienes barrios enteros que la gente en algún momento entró ahí, se adueñaron de determinados terrenos. Villas Agrícolas, por ejemplo. Bueno, tú tienes la José Contreras, que es un sector, digamos, de clase media, que todo eso se declaró de utilidad pública, pero tenía un dueño. Sí. Y si tú te vas a todas las Américas, llegando hasta Juan Dolio, todo eso es de un dueño o de varios dueños, pero la gente entró ahí, pero entonces no tenía título de propiedad. Quiere decir que tú estás informal ahí. Bueno, informal, tal vez informal sí, pero lo que quiero decir es que tú porque no vives tiene ahí, título, vives no ahí, tiene título. No, pero que son propietarios por el tiempo que tienen ahí, pero no son legalmente propietarios, desde el punto de vista que no pueden mostrar no lo pueden mostrar como un título de propiedad para conseguir un préstamo a partir de esa garantía. Ese es un elemento fundamental. Lo otro es los temas de bancarización, que ha ido mejorando poco a poco, y el tema de bancarización tiene que ver no solamente con los préstamos, sino con la vinculación que tienen los empresarios con
el sistema financiero, a través de ahorro, a través de tarjeta de crédito, a través de los propios préstamos, financiamiento. Y el otro tema es hasta dónde el Estado está promoviendo lo que es, o estableciendo políticas públicas que le permitan financiar a la pequeña y mediana empresa, como es el caso, por ejemplo, que se estableció Promipyme en el 98 y después también Banca Solidaria a partir del gobierno de Danilo Medina, que se ha convertido en un instrumento importante de financiamiento. Estamos hablando de una cartera de más de 6.000 millones de pesos y más de 135.000 clientes. Es importante eso. Es muy importante. Yo estaba hablando en esta semana con Porfirio y él de Promipyme, y él indica que hay una como tergiversación en cuanto a la banca solidaria, que es un programa que tiene Promipyme. Entonces la gente como que está confundiendo la banca solidaria con Promipyme. Bueno, no es una confusión netamente. El problema es el siguiente, que Banca Solidaria se creó en el gobierno de Danilo Medina para financiar microempresas, más que todo. Entonces, el programa ha ido más en los últimos años hacia ese sector, más que la pequeña y a la mediana empresa, que normalmente quiere un poco más de dinero, necesita un poco más de dinero. Entonces, con Banca Solidaria se atendían más microempresas y obviamente llegaba mucho más lejos y diversificaba más, pero en detrimento de lo que es la pequeña y mediana empresa, que siempre quiere un poco más de dinero, que es lo que quiere hacer Porfirio ahora, que es dedicar una mayor cantidad de recursos a pequeñas empresas, medianas empresas que necesitan dinero a partir de 500,000 pesos y hasta 7 millones Pero de pesos. es que te le piden los mismos requisitos que a un banco. Sí, o sea, pero yo nunca entendí el sentido de ese banco, porque yo una vez le serví de fiador, garante, como se de dice, de fiador. garante a una persona que era bastante amigo mío y le pidieron prácticamente fue lo mismo que lo que le piden en un banco. Entonces, ¿dónde está el beneficio para el pequeño? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que Banca Solidaria, Promipyme, que es lo mismo, ¿ok? Tal Sí, como lo dice Ramón, es lo mismo. Lo que pasa es que una parte, Banca Solidaria se dedicó a financiar microempresas, 10,000, 20,000, 50,000, y Promipyme financia mucho más de ahí y hasta 7 millones de pesos. Entonces, la idea de Porfirio es ahora financiar más a la pequeña y mediana empresa más que a la microempresa, que es lo que quiere, porque también hay un tema para fines de lo que es el costo de tú dar un préstamo de 20,000, de 30,000, de 50,000 pesos, que te sale mucho más caro. Pero en términos de los requisitos, tú tienes, porque también hay que entender una cosa, Promipyme Banca Solidaria, lo que presta tiene que recuperarlo. Claro. Y si yo no te pongo requisitos a ti y te doy el dinero así, aunque sean fondos públicos, esos fondos públicos tienen que retornar al Estado a través de los mecanismos de recuperación y cobro. Sí, pero hay un problema bastante serio. Digo, yo no estoy aquí para defender a Promipyme, estoy No, planteando sí, una realidad. No, pero vamos a ver claro. la otra realidad de la microempresa. Nosotros en múltiples ocasiones públicamente, cuando nos tocó dirigir a FENACER, nosotros hablamos de que el gran problema que hay en la República Dominicana es precisamente que las microempresas, que el 90% son informales, pero la microempresa no tiene quien le duela. O sea, inicialmente nosotros, por ejemplo, pensamos que la banca solidaria debería tener mucho más recursos, porque esa microempresa es lo que mantiene verdaderamente el 76% del tejido empresarial dominicano es microempresa. Entonces, deben de tener alguna metodología para dotarle de recursos, de capacitación y una serie de cosas, porque esa microempresa se va a convertir en pequeña, después en mediana y quién sabe, hasta grande. Mira, ese es un buen punto el que tú colocas por lo siguiente. A veces el financiamiento no es el mayor problema de las empresas, de cualquier empresa, independientemente del tamaño. A veces estamos hablando de un tema de capacitación, a veces un tema de organización, a veces un tema de desarrollo, un tema de falta de asistencia técnica, que es lo que nosotros tenemos de alguna manera que rescatar. Y yo creo que en el caso de Promipyme, Banca Solidaria, en el caso del propio Banco de Reserva, en el caso de todas las instituciones públicas, del mismo Industria y Comercio y MIPYMES, que tiene un viceministerio para eso. Yo creo que
esas entidades tienen que abocarse más a ayudar a las empresas, no desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista de organización, de capacitación, tanto de los empresarios como de los trabajadores. ¿Por qué? Porque ahora mismo la competitividad no tiene que ver con que tú tengas dinero, no, tiene que ver con inventiva, con innovación, con capacidad de colocar nuevos productos, con diseño, tiene que ver con marketing, ¿entiendes? Tiene que ver con uso de las redes sociales, con uso del marketing digital. Entonces eso es mucho más importante que el propio financiamiento. Lo que pasa es que tú dices, bueno, si no hay dinero no se puede desarrollar una empresa. Es obvio, pero a veces tú tienes dinero y lo malgastas. Es decir, que tú planteas que es una suma de varias cosas. Es desarrollo empresarial. Estamos hablando de una coctelera. Formalización, por ejemplo. Estamos hablando de todo, estamos hablando, porque mira qué es lo que pasa. Yo creo que hay muchas declaraciones de intenciones en algunas instituciones de carácter público, que dicen mucho que se está haciendo esto, que se está haciendo lo otro, pero en la práctica no tienen. No entran. No entran, porque pues, si tú vas, por ejemplo, a Villa Consuelo, ¿cuántos negocios hay ahí? Y pregúntale a un negocio de esos si alguna vez ha recibido una capacitación, una asistencia técnica. Ninguna. Franklin, tú como economista, ¿cuáles son las expectativas que tú tienes sí, para este año El 2021. que termina y que comienza, el 2021? Mira, yo creo que nosotros vamos a terminar mejor de lo que pensábamos. Yo creo que la recuperación de los últimos meses, que es visible, si no es teórica, es visible, se siente que hay un mayor dinamismo a partir de octubre, noviembre y en diciembre obviamente se siente más por el tema del doble sueldo. Pero yo con la aparición de la vacuna que ya comenzó, ¿Tú te la vas a poner? inmediatamente venga a la República Dominicana, me la voy a poner sin ningún problema. Porque es que vacuna ha ocurrido, ha tenido la humanidad todo el tiempo. Es decir, la vacuna del polio, la vacuna de sarampión, la vacuna de la tuberculosis, no la hemos puesto toda la vida y por eso estamos vivos a esta edad. Ahora, José le ha preguntado ya 2 veces a 2 invitados que si se van a poner la vacuna. Yo no entiendo esto. José, ¿tú no crees en la vacuna? No estoy seguro yo, no estoy seguro. Sí, bueno, pero vamos a hacer el análisis ahí ya de fin de año sí, no, y la expectativa del próximo año. Y yo creo que la economía mundial, porque nosotros no somos aislados, nosotros también dependemos de la economía mundial. La economía mundial a partir del primer trimestre del año 2021 va a recuperarse de una manera interesante, pero a partir del segundo trimestre, en la segunda mitad, la economía mundial va a explosionar. Cuando te digo que va a explosionar es que va a haber un nivel de inversión, que va a haber un nivel de consumo, que va a haber un nivel de demanda como nunca ha habido en la historia de la humanidad. Y eso va a ocurrir en la República Dominicana. Yo creo que nosotros vamos a explosionar, porque hay una clase media a nivel mundial y a nivel de la República Dominicana, que es una clase media que siempre ha generado recursos, aún en pandemia. O sea, ¿tú planteas entonces que el turismo se va a resolver? No se va a resolver. El turismo tiene que renacer y va a renacer, porque están dadas todas las condiciones para ello. Y yo creo que nosotros estamos haciendo lo correcto con algunas pequeñas limitaciones, pero yo creo que estamos haciendo lo correcto en términos de lo que establecer todas las condiciones para que una vez se aperture la economía mundial, el turismo vuelva a renacer como lo ha hecho. Pero hay un elemento importante. Fíjense cómo el sector agropecuario se ha destacado en esta pandemia como uno de los sectores más dinámicos y que de alguna manera ha permitido un elevado consumo, o más que un elevado consumo, es el que ha salvado en parte lo que es el consumo en el país. Los amigos de Confenagro, un saludo para todos que siempre Franklin, ven el se nos está programa. terminando el tiempo, pero tú estás de acuerdo que se abra un poquito la economía ahora, en este mes. No, yo no estoy de acuerdo, porque no es que se abra la economía, porque la economía se está abriendo. Lo que tú quieres especificar tal vez es que si nosotros, el toque de queda, que se quite el toque de queda, señores, nosotros, porque así como te digo una cosa, te digo lo otro, nosotros tenemos a veces como país un comportamiento irracional en términos de lo que son, de lo que es la crisis sanitaria y en términos de lo que es atender el protocolo y todo lo que es el distanciamiento social. Yo creo que el presidente Abinader ha tomado la medida correcta en este momento. Yo creo que no se debe cambiar absolutamente nada hasta que no tengamos resultados visibles de la vacuna y hasta que la vacuna no comience a colocarse en la República Dominicana y que la gente comience también a tenerla. Es un peligro, es un riesgo. Ahora mismo, por ejemplo,
En California cerraron todo otra vez. Sí, Europa también está cerrando de nuevo. Antes que sí. tú, Ya nos antes están que haciendo tú, señas sí. hace rato, Manuel, que nos Yo vamos. quiero nada más que, no es una pregunta, sino una invitación en próximo programa, porque a mí me gustaría hablar extensamente de lo que es la formalización, de lo que son las comisiones de las tarjetas de crédito que limitan la colocación de tarjeta y la aceptación de tarjeta a nivel de la microempresa. Que yo soy un abanderado de la microempresa. Entonces, lo vamos a dejar para una próxima ocasión. Qué Y lástima. estás invitado, sí. No, gracias a ustedes por esta oportunidad y espero poder contribuir próximamente cuando ustedes lo entiendan conveniente. Muchas gracias, Franklin, y muchas gracias a Manuel también, que es un trío aquí. Esto es un trío, por eso es que es un 2x1 Express. Muchas gracias a todos los televidentes también. Señora, a ustedes nos despedimos. Hasta mañana.